En esta primera parte de la clase sobre el modelo Hecher-Holding, que es el segundo modelo que revisamos en el intento de explicar eh, cuáles son las causas fundamentales de la especialización internacional y la dirección del comercio, desarrollamos digamos, el modelo más convencional, el que predominó durante un buen número de décadas y que básicamente contiene dos lemas, dos teoremas fundamentales. El primero, llamado teorema Hecher-Holding, apunta a señalar como causa del comercio internacional básicamente la presencia de dotaciones factoriales distintas entre países y también ventajas derivadas entonces del uso de esos factores o de esa abundancia factorial, de suerte que revela menores costos relativos o ventajas comparativas en el uso del factor en aquellos bienes que lo utilizan intensivamente, de manera que la dirección de la especialización obedece a la abundancia factorial y al hecho de que las industrias utilizan en distintas medidas los factores, tienen distintas intensidades factoriales, de suerte que revelarán ventajas en aquellos bienes que utilizan intensivamente el factor para el cual está dotado el país. Asociado a este teorema de Hecher-Holding se encuentra el llamado teorema de Stokes-Samuelson o de igualación de los precios factoriales, y postula que vía efecto del comercio internacional y unificación de los precios de los bienes finales intercambiados, no solo los precios de los bienes tenderán a uniformarse y hacer prevalecer la ley de un solo precio, sino que también con ese movimiento de convergencia en los precios tenderán a moverse las remuneraciones factoriales, lo cual permite sustituir como mínimo parcialmente la inamovilidad factorial, que es uno de los supuestos o de las condiciones de operación del modelo Hecher-Holding. De manera tal que, bien sea de forma absoluta, bien sea como mínimo, que es la versión débil del teorema de Stokes-Samuelson, tenderán a converger o tenderán a acercarse o a hacer catch-up los precios factoriales de un país con los del resto del mundo o con el socio comercial. El modelo opera utilizando un conjunto de condiciones, de supuestos, algunos primitivos y claves para el buen funcionamiento de ambos teoremas, otros más bien de orden auxiliar o de orden secundario para el cumplimiento, y simplemente su incumplimiento puede generar algunas anomalías, pero en realidad no va al corazón o no tiende a contravenir lo postulado por este modelo. Estos supuestos fundamentales se exponen a continuación, primero solo por razones de simplificación. El modelo asume, y de hecho han demostrado varios autores, entre otros Marcussen, que la extensión del modelo a muchos bienes, muchos factores y muchos países para nada contradice, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones matemáticas, el cumplimiento de ambos teoremas. Entonces, pero en este caso, digamos, vamos a hacer una aplicación sumamente sencilla con solamente dos bienes de consumo final que son directamente producidos por dos factores productivos de calidad similar, es decir, homogéneos, que las firmas dentro de cada una de las industrias disfrutan de rendimientos constantes a escala, y asumimos también que el comercio se establece entre dos países, que son, digamos, la típica especificación del 2 por 2 por 2.
Los factores, si bien pueden ser y entran en el argumento de la función de producción de las dos industrias, tienen un cierto grado de especificidad. Es decir, mantienen diferenciales de productividad entre industrias. Un factor es relativamente más productivo en una industria que en la otra, pero a nivel, digamos, entre países son de idéntica calidad. No hay ninguna diferencia ricardiana en el nivel de productividad de la mano de obra en un país o en otro país, pero sí a nivel industrial están definidas, a nivel de cada industria, están definidas las intensidades factoriales y eso hace efectivamente que haya un determinado nivel de especificidad factorial, no extremo como veíamos en el modelo de factores específicos, pero sí ciertos diferenciales de productividad factorial entre ambas industrias. Segundo supuesto, o pool de supuestos, es que en todos y cada uno de los mercados factoriales y de bienes prevalecen las condiciones, digamos, competitivas. Aquí se está hablando no exactamente de competencia pura, sino simplemente competencias, digamos, mercados de competencia perfecta, pura. La verdad que no hace falta una mayor distinción de ello. Los gustos entre países son similares y al interno de cada país, de modo de poder construir las correspondencias entre consumidor representativo y agregación de consumidores, asumimos, como cuando demostrábamos las ganancias del comercio, que los gustos son idénticos, son muy parecidos entre consumidores y además prevalecen preferencias homotéticas, de suerte que tampoco importa mucho, al menos desde el punto de vista de la demanda agregada y de la expresión agregada de las preferencias, el cómo se distribuya la renta. Asumimos que no hay costos de transporte, simplemente para que la unificación sea plena de precios y no hayan diferencias, digamos, entre el bien colocado, digamos, en puerto de embarque al bien recibido, digamos, en el país de destino. Por tanto, no hay diferencias entre precios FOB y precios CIF que haga o que, digamos, genere algún tipo de complicación en las soluciones matemáticas o gráficas del modelo Hechter-Holling. Continuamos, las funciones de producción, si bien son idénticas entre países, difieren entre sectores y difieren, digamos, por un uso diferencial o intensidades factoriales distintas, pero ciertamente aquí se está apelando a la simplificación de que no hay brechas tecnológicas, es decir, que cualquier innovación que proceda en una firma se extiende a todas las firmas de la industria. Cuando ella opera en una industria, la transparencia y la ausencia de fricciones permite que sea adoptada por el resto del mundo y por consecuencia simplemente no se derivan ventajas ni por tanto se genera especialización simplemente porque haya una frontera extendida en un país, tengamos un aparato científico-técnico muchísimo más robusto en un país que en otro y eso haga que sistemáticamente el proceso técnico sea más acelerado en un país que en otro. Lo mencionamos de pasada, los procesos de producción de los bienes son definibles de manera inequívoca como intensivos en el uso de uno o de otro factor y esto ocurre para todo set posible de precios factoriales, es decir, presumimos la ausencia de reversión factorial. No existen, además, ningún tipo de externalidades positivas o negativas, ni cualquier otro tipo de distorsión, bien sea a lo interno del funcionamiento de los mercados de bienes y de factores, o exógenas, producto de políticas públicas distorsionantes, de suerte que el mecanismo de formación de precios de mercado es un mecanismo que ofrece
eficientemente la información necesaria para una toma de decisiones que, en función de la maximización de beneficios y de utilidad, garanticen la maximización conjunta de esas funciones. También, por razones más auxiliares que de otra índole, asumimos que los países no se especializan de manera completa como ocurría en el modelo ricardiano, y ello fundamentalmente ya lo veremos porque la especialización completa hace que la versión fuerte del teorema Stoffel-Samuelson no se constate, sino tan solo una versión débil, es decir, tienden a unificarse las remuneraciones factoriales, pero no necesariamente a partir de la especialización completa de manera total o en términos absolutos se tornan iguales esas remuneraciones a la mano de obra y al capital. Y finalmente, asumimos que no hay movilidad factorial entre países, el contacto es estrictamente en términos de comercio exterior, y por debajo de la balanza de bienes, disculpen, no se producen movimientos factoriales que en consecuencia den origen, digamos, a alteraciones en las dotaciones iniciales o en las dotaciones que en ese periodo tienen los socios comerciales en términos de factores productivos, y por tanto no complementa el movimiento factorial internacional los movimientos de bienes a nivel internacional. Esta es, digamos, la estructura de supuestos, y a partir de allí hacemos un repaso ahora ya más formalizado de, digamos, el primer componente de este edificio, que es el significado, las implicaciones que tiene la intensidad factorial. Después de la intensidad factorial vamos a trabajar con el concepto y con algunas variantes de lo que es la abundancia factorial. Tras eso, la relación entre el precio de los bienes, el precio de los factores, y finalmente la derivación y la validación de los teoremas 1 y 2, o teorema de Hechter-Holding y el teorema de Stoffel-Samuelson de igualación de los precios factoriales. Ya se ha revisado de manera suficiente el significado vamos para allá, de la intensidad factorial. Y bueno, simplemente repasemos algunas cosas que son súper simples. Esto ya desde el momento inicial del curso. Se examinaron distintas posibilidades de definir o no definir, producir situaciones de ambigüedad en la definición factorial, y también señalábamos aquellas funciones de producción o el tipo de función de producción que estaban sujetas a una mayor probabilidad o mayor riesgo de reversión factorial. Y señalábamos simplemente que cuando las funciones de producción eran de coeficientes fijos o tipo Leontief, y por supuesto siempre y cuando fueran distinguibles entre sí, vale decir, no se juxtaponiesen entre sí, no se solaparan, pues estaba perfectamente definido la intensidad factorial, dado que al no coincidir los radios vectores y ser única la técnica de producción admisible para cada una de las industrias o firmas representativas de la industria, pues simplemente siempre una industria iba a ser intensiva en factores, mano de obra, por ejemplo, en el caso de la industria X y la industria Y en capital. Que también eso ocurría sin mayor problema cuando extendíamos la posibilidad de combinar solo de una manera los factores productivos al ampliarlo a distintas e incluso infinitas formas de combinarlos en funciones de producción de coeficientes variables. ¿Qué tipo
tipo función de producción de, tipo Cobb-Douglas o linealmente homogéneas, y que ello pues también permitía una definición inambigua, y que finalmente habían otro tipo de funciones de producción, unos tipos generales y no específicos como la Cobb-Douglas de funciones de elasticidad de sustitución constante, que en la medida, como veremos en unos minutos formalmente, difieran sus coeficientes, sus sigmas entre sí, pueden dar origen a casos en los que a cierta razón de precios una industria queda definida como, por ejemplo, mano de obra intensiva, y a otros pasa a ser definida como capital intensiva. Eso, digamos, no insisto más, lo hemos visto de manera abundante, así como pues también el hecho de que para este tipo de funciones de producción que admiten una amplia gama de tecnologías, y por tanto que están en capacidad de responder con ajustes en la combinación LK ante variaciones en los precios factoriales, siempre y cuando sean otra vez distinguibles entre industrias per se, van a poder señalarse típicamente como mano de obra intensiva, en este caso la industria X, capital intensivo. La industria Y, si es que hemos hecho esta definición, digamos, convencional o de arranque, de expresión de esos coeficientes de elasticidad factorial o ROS, como la proporción LK y no al revés, la proporción KL, que bueno, que originaría un redibujo de la función de intensidad factorial, pero lo que importa en este caso es que efectivamente no se intersecten entre sí estas funciones de intensidad factorial que derivan de la siguiente, operacionalización de las funciones. Si trabajamos con típicamente una función Cobb-Douglas, como la que tenemos expresada aquí, estaríamos diciendo, bueno, la Cobb-Douglas es segundo, que tengo. Entonces, si vemos la expresión típica de la forma general de expresión de la función de tipo Cobb-Douglas, pues decimos, bueno, simplemente la industria de producción del bien X deriva, digamos, su nivel de producción de un cierto coeficiente paramétrico, un cierto coeficiente técnico A, parámetro positivo, y de la disponibilidad y el uso de L, del número de unidades de capital de mano de obra destinada a la industria X, del capital, y todo ello elevado a unas potencias, alfa y 1 menos alfa, que en la medida en que efectivamente alfa es cualquier valor comprendido entre 0 y 1, permite que su sumatoria nos garantice la presencia de rendimientos constantes a escala, como son típicamente las funciones de producción Cobb-Douglas. Si derivamos esta función de producción por respectivamente L y K, y por tanto si conseguimos los productos marginales, estos van a tener como expresión esta forma. Simplemente estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la derivada parcial de X en términos de L? Pues simplemente hacemos la primera derivada de la función del producto total, que nos daría una expresión como esta, digamos, convencional, con el uso del cálculo diferencial, y que me terminaría generando o expresando ese producto marginal físico de la mano de obra como el coeficiente al cual está elevado, alfa, por el coeficiente técnico, por la inversa del coeficiente de intensidad factorial, que es el ρ. Por favor, no lo confundan con P, no es el precio, es el ρ de X, es decir, es la relación LK,
que utiliza la industria X, todo ello elevado a la potencia de K, es decir, a 1 menos alfa. Sí, y insisto, estamos expresando, lo podríamos haber hecho de otra manera, pero estamos expresando el Rho de X como la proporción L o el número de unidades de mano de obra por unidad de capital que utiliza esa industria para ese nivel, para la producción en particular que alcanza. Si de manera similar derivamos el producto marginal del capital, pues vamos a obtener una expresión, otra vez de manera sencilla, una expresión que ahora es, de nuevo, el coeficiente, este parámetro técnico A, que es multiplicado por la potencia 1 menos alfa, que a su vez multiplica a la relación Rho de X, pero en este caso elevado a la alfa. Para ver el óptimo del productor en esa industria, este se alcanzará en la medida en que la tasa marginal de sustitución técnica de trabajo por capital para la industria X, que no es otra cosa que la relación de productividades marginales respectivamente de mano de obra y de capital, al sustituirlo y simplificar estas dos expresiones que hemos alcanzado previamente para los productos marginales, podríamos expresar esa tasa marginal, ese trade-off, esa tasa marginal de sustitución técnica, como la relación entre las potencias, alfa sobre 1 menos alfa, multiplicado por la inversa de el coeficiente de intensidad factorial L de xk de x. Si generamos un proceso similar para la función de producción de Y, que también la estamos constriñendo a ser una función de producción linealmente homogénea, pues tendríamos ahora otra vez una expresión equivalente, solo que ahora estamos identificando beta y 1 menos beta como las potencias o los exponentes respectivamente de mano de obra y de capital. Forzamos a que el parámetro A pues, sea positivo y también a que beta se encuentre comprendido entre 1 y 0. Para que en rigor sean distintos las industrias, debemos forzar a que alfa sea distinto de beta, y eso permite entonces también, en términos de intensidad factorial, definirlas para una Cobb-Douglas como inambiguamente intensiva en un factor o en el otro factor. Y bueno, pues obtenemos unas expresiones una vez que diferenciamos en términos de mano de obra, en términos de capital, o que sacamos la primera derivada en términos, o la derivada parcial de L y de K, tendríamos unas expresiones otra vez equivalentes a las que obteníamos en el caso de la industria X, tanto para el producto marginal de la mano de obra, que sería esta expresión, como para el producto marginal del capital. Y una vez más, cuando medimos el valor de esa relación en el punto óptimo, una vez que fijemos y que conozcamos los WR, pues tendríamos una relación de productividades marginales que tiene una expresión estrictamente equivalente a la que obtuvimos previamente en X, es decir, es esa tasa marginal de sustitución, simplemente es la relación entre los betas, entre beta y 1 menos beta, multiplicado por la inversa otra vez del Rho de Y, es decir, la relación LK, pero para la industria Y. Desde que asumimos que estas firmas acuden a un mercado factorial o que confrontan una restricción presupuestaria con precios similares, o sea, prevalecen un WR único para cada una de las industrias, podríamos, sin mayores problemas, cotejar o comparar las intensidades factoriales y esa relación de precios única nos permite también, a su vez, en consecuencia, en el óptimo del productor y para esos WR comunes, igualar las tasas marginales de sustitución en X y Y, vale decir, cuando las sustituimos por las expresiones obtenidas de la relación de productividades marginales, nos daría esta expresión. La podemos arreglar para poder comparar
en términos de las ROS directamente de X y de Y ver que su expresión nos queda de esta manera, es decir, la relación de intensidades factoriales depende de la inversa de la potencia beta menos 1, de la inversa de la potencia alfa menos 1, y digamos esto me va a dar un gamma, que dependiendo un coeficiente gamma, que dependiendo de cuál sea la... segundo. Que dependiendo cuál sea, decía, disculpen la interrupción, es el coeficiente gamma. Podremos hablar de una industria como intensiva en mano de obra y la otra del capital, dependiendo efectivamente de que sea mayor que la unidad o menor que la unidad. Y, pues, por supuesto, digamos, la otra implicación, y desde luego cuando alfa es mayor que beta, todo gamma o esta expresión completa será mayor que la unidad y por tanto la ρ de X o la ρ de Y será con independencia. Fíjense que aquí no aparecen por ningún lado los WR, por tanto esa relación es cierta para cualquier WR posible en el mercado. Pues nos dirá entonces que en la medida en que alfa exceda beta o que el gamma sea mayor que la unidad, hablaremos de una LK en X o una ρ X mayor que ρ Y, vale decir entonces quedaría, otra vez, sea cual sea el precio de los factores, como definida mano de obra intensiva la industria X y capital intensiva la industria Y. ¿De acuerdo? Esto que es cierto para un par posible y distinguible además de funciones de producción Cobb-Douglas para la industria X y la industria Y, es mucho más problemático para el caso de las intensidades de funciones de producción, de cierto tipo de funciones de producción CES, en la cual pueden presentarse reversión de las intensidades factoriales.